Irán Valdés Chávez, soy presidente de CONAPAS México, es un organismo ciudadano, es un proyecto, una ley que se presentó en el 2010 aquí en Cámara de Diputados para crear la Comisión Nacional de Cultura Paz y bueno, se negó, el Poder Legislativo niega esta iniciativa y éramos cerca de 80 organizaciones las que decidimos crearla ya como organismo ciudadano con una agenda específica en temas de paz y bueno, de ahí se desprenden otras iniciativas que el día de hoy nos invita esta alianza que hemos hecho con varias organizaciones civiles, universidades del país, para presentar la reforma integral de Cultura Paz. ¿Qué implica? Son 30 iniciativas de ley, ya se aprobaron 3, la reforma del artículo 3 constitucional para adherir a la Cultura Paz, adherir a la Ley de Derechos Humanos, Cultura Paz, y a la Ley de Cultura Física y Deporte, la Cultura de Paz. Tienen iniciativas más importantes, no sin dejar atrás las que te acabo de mencionar. No es posible que estemos aprobando cada 6 años una iniciativa de paz. El Poder Legislativo tiene que asumir su responsabilidad en la construcción de la paz hoy en día, así como lo hizo en 1995 al crear la COCOPA, la Comisión de Concordia y Pacificación en Chiapas. Hoy el Poder Legislativo tiene que inmiscuirse en estos temas. Por eso hoy fue un ejercicio democrático muy importante donde nos recibieron diputados del Partido del Trabajo, José Luis Sánchez, el diputado Adrián González Naveda, donde prácticamente recibieron 30 iniciativas, reformas y decretos de cultura de paz. ¿Cuáles son de las más importantes? Es adherir la cultura de paz al artículo 4 constitucional, en este caso el derecho humano a la paz. Está la Ley General de Fomento a la Cultura de Paz, la ley que crea la Comisión Nacional para la Cultura de Paz, entre otras iniciativas muy importantes que nos va a ayudar a transitar de una manera más rápido en el tema de que llegue en este sentido pues la paz. ¿Por qué lo digo? Porque la paz se divide en dos formas, la paz negativa y la paz positiva. Y los últimos 3 sexenios se han enfocado más a promover la paz negativa, que es la estrategia de corte punitivo, que no está mal, pero van cerca de estos 3 sexenios, cerca de 2 billones de pesos en gasto de estrategias de corte punitivo. Se trata ahora de hacer una estrategia de corte preventivo, de promover la paz positiva. Y hoy en este ejercicio democrático se abre esta Mesa Nacional para el Proceso de Paz, donde estos legisladores del Partido del Trabajo y otros más de otros partidos políticos se van a sumar para recibir todas las propuestas de paz de todas las agrupaciones, asociaciones civiles, universidades, con ese objetivo, de ver de qué manera se puede incrustar la paz, cómo podemos desde un marco constitucional promover la cultura de paz y por supuesto algo muy importante, la reforma educativa de paz que están presentando los líderes de paz en México con este objetivo, de que hay una reforma porque creemos que la educación para la paz puede ser transformadora, convertir las primarias, las secundarias en escuelas de paz. Eso es lo más importante y en eso nos estamos enfocando. Son iniciativas habladas por organismos internacionales. Tenemos más de 33 años trabajando aquí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para sensibilizar a los diputados de aprobar estas reformas, decretos en tema de cultura de paz. Para la educación es clave la formación de paz. Hablaba al principio de organizaciones fundamentales de esto que hoy conocemos como Iniciativa Cultura de Paz, pero ¿cuáles son esos organismos? ¿Cuáles son las organizaciones? Bueno, hay muchas organizaciones, está CONACON, los Consejeros Nacionales en Adicciones, está Fundación El Movimiento, está la Universidad de Albert Einstein, que fue la primera universidad en México que ha promovido la maestría en Educación para la Paz, está el Organismo Global Ciudadano de Cultura de Paz, están las CONAPACES de todos los estados de la República, que vinieron cerca de 15 estados promoviendo estas políticas públicas en sus estados. Por ejemplo, en Jalisco ya se promovió la Ley de Cultura de Paz, en Nuevo León el Derecho Humano a la Paz, pero en fin, necesitamos que todas estas organizaciones y universidades sean escuchadas desde el Poder Legislativo para presentar y transformar precisamente esta situación de violencia que se está dando, por supuesto, en nuestro país que tanto aqueja. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que no nos cambien cada 6 años los programas de prevención, sino que sea una estrategia a largo plazo, a mediano y largo plazo, para evitar estos cambios a la prevención de la violencia. Cuando se rompe la paz es porque hay disputa de algo, por algún poder o por algún bien. En el caso del agua, por ejemplo. Estamos en un proceso difícil en México, pero sin embargo creo que los mexicanos tenemos la capacidad para salir adelante. Es cierto que nuestro pasado también nos ha marcado con situaciones que nos hemos dividido como país en algunos enfrentamientos ideológicos, políticos, pero ahora tenemos que hacer ese cambio y ese chip lo tenemos que generar con las nuevas generaciones. ¿De qué se trata?
de que los nuevos niños de las nuevas generaciones en México aprendan lo que es la mediación de conflictos. ¿Esto qué significa? Es educación para la paz. Si un niño aprende un conflicto a resolverlo a temprana edad, va a entender que el conflicto no es algo negativo, sino va a entender que es un proceso de cambio y este niño va a ser un mediador de paz en su colonia, en su familia. De eso se trata, de trabajar la educación para la paz en la escuela y la educación para la paz no formal, que es en la calle. Y en ese sentido hay muchos problemas muy graves, por ejemplo, acabas de mencionar el tema del agua, donde incluso en Chihuahua han desviado ríos y ha habido enfrentamientos entre grupos, ha habido asesinatos en ese sentido. Por eso es muy importante crear los centros de mediación y reconciliación social en cada estado de la República. Esta Ley General de Fomento a la Cultura de Paz es clave en este momento para que se aprueben estas estrategias. Y en este sentido, sensibilizar al Ejecutivo, al Poder, en este caso legislativo, para que estas iniciativas que están avaladas por los organismos internacionales se aprueben de una vez por todas para transitar más rápido a lo que es el proceso de paz, a lo que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, lo ha mencionado. Ella menciona la segunda etapa de la cuarta transformación. Es lo mismo en la cultura de paz. Se trata de trabajar en un segundo piso, pero entrando en un proceso de paz, no como Colombia, no negociar con el crimen organizado, pero sí trabajar desde la educación, desde las políticas públicas de paz para transformar esta situación, porque México es más grande que sus problemas y entender que los mexicanos no podemos seguir matándonos con armamento ni a balas que dicen Made in USA. Hay que reflexionar, la violencia viene de fuera también y hay que entender y comprender a quién le conviene que México pueda estar dividido. Y en ese sentido buscamos sensibilizar por medio de la educación, que esa sea la palanca de desarrollo para la transformación que México necesita a favor de la paz. Finalmente estamos en el recinto donde se discuten los temas legislativos y no siempre se conserva la paz. Y en ese sentido, ¿qué apertura ve de los legisladores, senadores y diputados para conservar esa paz y para buscar ese entendimiento? Que qué bueno que se aprende desde los niños y se educa, pero hay momentos en los que se rompe. Hay que elevar el debate, hay que analizar y comprender aquellos debates del 1917 en el Constituyente, que eran debates fuertes, pero eran con respeto, eran con ideas, con ideologías, con principios sobre todo de la tolerancia. Y en esta situación que estamos viviendo, en este pico de la violencia, lo estamos viendo incluso en el Poder Legislativo, este enfrentamiento verbal, incluso hasta físico, donde han llegado, es porque estamos viviendo una violencia activa en México. Pero esto significa que puede bajar si nosotros tenemos la responsabilidad y la inteligencia de aplicar programas, proyectos en educación para la paz, cultura de paz. Y hoy el Partido del Trabajo ha hecho un ejercicio importante porque ha abrazado el tema de la cultura de paz. Es el primer partido que habla sobre el tema y de eso se trata, que los partidos políticos se comprometan en su agenda en cultura de paz y nos digan qué están haciendo al respecto. Porque en ese sentido, pues sí hemos escuchado propuestas importantes, una reforma judicial, una reforma electoral, pero una reforma integral de cultura de paz no la hemos escuchado. Y hoy la sociedad civil organizada a nivel nacional nos dimos a la tarea de presentar aquí en el auditorio Aurora Jiménez de Palacio, en la Cámara de Diputados, estas iniciativas, 30 iniciativas, que son más de 20 años de estudio, de trabajo, precisamente para que los legisladores aprendan a discutir los temas de la paz y entender que todos somos seres humanos, pero hay que elevar el debate en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. De estas iniciativas menciona 30, ¿cuál sería la más relevante? Crear la Ley General de Fomento a la Cultura de Paz. Es una ley que permite realmente aterrizar la cultura de paz, porque si no, lo contrario sería una nube, como se ha mencionado. Tenemos que aterrizarla. Y una Ley General de Cultura de Paz nos va a permitir, y una Comisión Nacional para la Cultura de Paz. Necesitamos un comisionado de paz en el país, donde prácticamente sea el responsable de las políticas públicas de paz, que sea el promotor de la mediación, de la reconciliación social, y algo muy importante, existe el índice de paz que lo hacen en Australia a nivel internacional y nos mide año con año en México sobre la paz positiva y la paz negativa. Si nosotros aprobamos estas iniciativas, vamos a permitir que México ya no esté en niveles bajos de paz positiva, sino que esté ascendiendo en ese sentido.